Impactante. Hallazgo. Las verdaderas raíces de nuestra especie. ¿Alguna vez te has preguntado hasta qué punto comprendemos realmente nuestros orígenes? A lo largo de la historia, hemos intentado desentrañar el misterio de dónde venimos, explorando fósiles, herramientas y huellas del pasado que han revelado capítulos fascinantes de nuestra evolución. Pero recientes descubrimientos arqueológicos y genéticos están reescribiendo esta narrativa, arrojando nueva luz sobre las verdaderas raíces de nuestra especie. En este video, exploraremos cómo estos hallazgos cambian lo que pensábamos saber sobre nosotros mismos. Desde el entorno desafiante que modeló nuestra supervivencia hasta las conexiones genéticas que compartimos con otras especies humanas, te invitamos a un viaje emocionante al pasado antiguo de la humanidad para entender cómo este conocimiento redefine nuestra identidad en el presente. Para entender la magnitud del hallazgo, primero debemos repasar lo que ya sabemos sobre el surgimiento de los Homo sapiens. Según las teorías predominantes, nuestra especie emergió en África hace aproximadamente 300.000 años. Estas conclusiones se basan en décadas de excavaciones en lugares clave como Etiopía, Sudáfrica y Marruecos, donde se han descubierto restos fósiles y herramientas primitivas. Sin embargo, nuestra comprensión ha dependido de un rompecabezas incompleto. Es en este contexto donde este nuevo descubrimiento resulta crucial. Nos ofrece piezas faltantes que desafían los límites del tiempo y las distancias geográficas previamente aceptadas. Hace poco, en una región que anteriormente no se consideraba clave para la evolución humana, se hallaron restos fósiles que datan de una época crucial en nuestra historia. Este hallazgo incluye cráneos parcialmente fosilizados con características anatómicas de los primeros Homo sapiens, así como herramientas de piedra altamente avanzadas y evidencia de interacción social. Lo más asombroso es que estos fósiles se encontraron junto con análisis genéticos revolucionarios, que indican que los primeros humanos modernos no estaban limitados a una región específica. En cambio, hubo múltiples puntos de origen con interacciones constantes entre poblaciones aisladas. Los fósiles. Los restos encontrados presentan características mixtas, combinando rasgos primitivos y modernos. Esto ha llevado a los científicos a reconsiderar la línea directa de la evolución humana, sugiriendo una red más compleja, ramificada y diversa. Herramientas y cultura. Entre los artefactos desenterrados se encontraron herramientas que muestran un diseño avanzado, lo que indica que estos humanos tenían una capacidad para adaptarse, comunicarse y posiblemente transmitir conocimientos. Estudios genéticos. Al analizar ADN antiguo, los investigadores descubrieron huellas genéticas que revelan cruces con otras especies humanas como los neandertales y los denisovanos. Esto refuerza la idea de una mezcla genética significativa que definió quiénes somos. Este descubrimiento no solo proporciona nuevos datos, sino que también altera nuestra perspectiva sobre la cronología de los acontecimientos. Antes, se pensaba que los humanos modernos se expandieron fuera de África en un único evento bien definido. Ahora, las pruebas sugieren oleadas múltiples y dispersas, a menudo superpuestas con migraciones de otras especies humanas. Esto redefine cómo entendemos nuestra expansión global, abriendo preguntas más complejas. ¿Fue nuestra evolución lineal o un mosaico de eventos dispersos? ¿Qué tipo de desafíos enfrentaron nuestros ancestros al comienzo de su historia? El entorno era brutal: cambios climáticos extremos, ecosistemas variados y competidores depredadores. Aún así, nuestros ancestros mostraron una resiliencia impresionante, adaptándose a condiciones que muchos otros seres vivos no pudieron soportar. Para sobrevivir, desarrollaron herramientas específicas para la caza,
métodos para recolectar y almacenar alimentos, y estrategias sociales que ofrecieron protección grupal. Este hallazgo nos revela una humanidad que ya estaba profundamente adaptada a su entorno, con una creatividad naciente. Uno de los aspectos más emocionantes de este descubrimiento es lo que revela sobre los primeros movimientos humanos. Al observar los rastros fósiles y genéticos, los científicos han podido mapear rutas de migración que muestran cómo la humanidad comenzó a poblar diferentes regiones del mundo. ¿Por qué migraron? Tal vez el hambre, la necesidad de adaptarse a condiciones cambiantes o simplemente la curiosidad los llevó a recorrer vastas distancias. Lo que está claro es que estos movimientos iniciales no fueron lineales ni unidireccionales. Hubo retrocesos, interacciones y adaptaciones. El entorno jugó un papel fundamental en el desarrollo de nuestros ancestros. Según los estudios, la diversidad de paisajes, desde sabanas hasta bosques densos o desiertos helados, moldeó las habilidades que los humanos necesitaron para sobrevivir. Un hallazgo interesante es cómo estos cambios ambientales afectaron no solo la fisiología, sino también el comportamiento y la cultura de las primeras poblaciones. Al adaptarse al clima o a los recursos disponibles, los humanos se volvieron más ingeniosos y polivalentes. ¿Podemos vislumbrar un atisbo de lo que podría haber sido la primera cultura humana? Los artefactos descubiertos sugieren que nuestros ancestros no solo eran prácticos, sino también creativos. Herramientas cuidadosamente talladas, ornamentos e incluso posibles manifestaciones de arte indican una mente capaz de abstracción y simbolismo. Aquí nace también el lenguaje, aunque en formas rudimentarias. La necesidad de cooperar y adaptarse creó las bases de la comunicación estructurada, un aspecto clave para nuestra evolución posterior. Una de las revelaciones más impactantes es la abundancia de similitudes entre poblaciones humanas separadas por continentes. Aunque distancias enormes los separaban, similitudes genéticas y culturales demuestran cómo los ancestros interactuaron a través del tiempo. Globalización antes de que existiera la palabra. Por supuesto, no todos los científicos están de acuerdo con estas conclusiones. Las nuevas teorías siempre generan debates, y este caso no es diferente. Algunos argumentan que los datos son insuficientes para redefinir nuestras raíces, mientras que otros ven esto como una pieza crucial del rompecabezas. Lo que es innegable es que este hallazgo abre la puerta a nuevas investigaciones y plantea preguntas que invitan a la exploración. ¿Qué podemos aprender hoy de estos descubrimientos? Nos recuerdan que la humanidad siempre ha estado unida, que nuestras diferencias actuales son ecos de una diversidad que ya existía entonces. También refuerza nuestra capacidad de resiliencia, creatividad y adaptación, valores que han definido quiénes somos desde el principio. Cada vez que desenterramos una nueva pieza del pasado, no solo redescubrimos a nuestros ancestros, nos redescubrimos a nosotros mismos. La historia de nuestra especie es más rica, compleja y fascinante de lo que jamás podríamos imaginar. Este hallazgo nos ofrece no solo información científica, sino también una forma de conectar con nuestras raíces, con ese ser antiguo que llevaba dentro el potencial para convertirse en todo lo que somos hoy. ¿Cómo se conectará este conocimiento con los futuros descubrimientos? Solo el tiempo y la ciencia lo dirán. Pero hoy tenemos una oportunidad única de reflexionar sobre nuestro pasado y apreciar la extraordinaria historia que todos compartimos. ¿Estás listo para abrazar el pasado y descubrir más sobre quiénes somos realmente? La humanidad sigue siendo un viaje, y solo juntos podemos desentrañar sus profundos secretos. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje hacia las verdaderas raíces de nuestra especie. Este impactante hallazgo nos invita a reflexionar sobre quiénes somos
y nuestro propósito en este vasto universo. Te invitamos a suscribirte al canal Despertar de la Esencia y a formar parte de nuestra creciente comunidad de buscadores de verdad y sabiduría. Comparte este video con el mundo, porque juntos podemos expandir este mensaje de conocimiento y despertar. Explora todos los videos del canal para seguir descubriendo ideas que transformen tu perspectiva y tu vida. Déjanos en los comentarios tus afirmaciones y reflexiones como: yo soy un ser conectado con la verdad universal. Cada día descubro más sobre mi origen y propósito. El conocimiento me guía hacia un futuro de paz y abundancia. Somos la esencia del universo en constante evolución. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente capítulo del Despertar.